Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase. Por favor, hay una persona que está con el nombre de jefe. No tenemos ese nombre en la lista. Por favor, que ponga su nombre correcto. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase y para ello les voy a compartir algo en la pantalla, como es nuestra característica. Y quiero por favor que alguien me diga si estamos compartiendo la pantalla, si estamos viendo la diapositiva, por favor. Sí, Sí, se ve. profe. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, este tema pues se trata de la evolución de la vida y como estamos viendo en ese gráfico pues creo que es muy explicativo. Sin embargo, a lo largo del tema vamos a ir viendo si esta situación es real o no. Y tenemos una pregunta también que nos está mencionando. ¿Cómo se manifiesta la evolución en la actualidad? Pues vayamos pensando en esa pregunta para que nosotros podamos ir respondiendo a las cuestionantes que les pueda estar haciendo a lo largo del desarrollo de nuestro tema. Como es nuestra característica, yo voy a pedir, por favor, al estudiante cabrerizo que nos pueda leer el Salmo 27 para ponernos en las manos de Dios y poner también esta clase en las manos de Dios. Por favor, estudiante cabrerizo. Ok, buen día. ¿Sí Buen me día. escucha? Gracias, por favor. Ya. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. En la tierra de los vivientes aguarda el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Muchas gracias. A Mariano, por favor, le pido que nos lea el texto que tenemos en el centro. Mariano, Buen día, profe. por favor. A Dios le gusta que confíes en Él. Entrégale a Cristo todas tus cargas y luego descanse sus promesas y verás su gloria. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para concluir esta reflexión y oración al mismo tiempo, pues he escogido este texto que si no puede ser el lápiz que pinte tu felicidad, serás la goma que borre tu tristeza. ¿No? Y con estos mensajes, pues que Dios nos acompañe, que esté siempre con nosotros y que nos guíe en la dirección de esta clase, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora sí, pasamos a la temática, que como ya sabemos es la evolución de la vida. Yo voy a retroceder un poquito al inicio, a esta imagen, y le voy a pedir a Fabiana Torricos. Fabi, quiero que me digas si esta imagen es real en la vida nuestra o simplemente es un mensaje y nada más. Fabiana Torricos. Eh, sí, profe. Yo creo, no sé, no estoy segura, pero yo creo que sí, porque poco a poco, o sea, pasando los años, el hombre sí ha ido evolucionando, porque mm, de acuerdo a la ley de Mendel, los dos padres han ido pasando sus mutaciones y todo, y yo creo que han ido evolucionando así. Ya, Fabiana, muchas gracias. ¿Qué dices, Gabriela Sisol? Gaby. Hola, profe.
Hijita bella, ¿qué me dices acerca de esta imagen y la evolución de la vida? Am, yo la verdad sí creo que el hombre ha evolucionado, al menos en una forma muy parecida a esta, de, pero, ¿qué se llama? De la última parte no estaría tan segura, es decir, no sabría decir si es evolución, o sea, creo que en esta imagen la tratan de pintar como de evolución, pero no sé, no estaría muy segura. Listo, Gaby, gracias. Bueno, entonces pasamos a esta pregunta, ¿no? Que dice, ¿cómo se manifiesta la evolución en la actualidad? Y acá en esta introducción he querido ponerles todo lo que va a tocar el tema. La vida ha sido continua, como ha dicho Gabriela y Fabiana, ¿no es cierto? Tenemos un inicio y pues no sabemos si este va a ser el final o sigue siendo la continuación. No, otro punto que vamos a observar y vamos a tocar, los organismos más recientes provienen de formas más antiguas, por herencia o por mutaciones, como decía Gabriela, ¿no? Como consecuencia de la influencia del medio externo o del medio interno. Ahí vamos a ver las teorías de Lamarck con la influencia del medio, que es la característica de esta teoría, y la teoría de Darwin, que se basa en la selección natural. Y finalmente, pues las pruebas que están aseverando esta situación de la evolución. Pruebas paleontológicas, como pueden ver acá, que están referidas a la estructura anatómica y obviamente están referidas también a las huellas que han dejado los cadáveres de ciertos seres vivos a lo largo del tiempo. También vamos a ver las pruebas embriológicas que de común tenemos todos los seres vivos cuando estamos desarrollándonos embriológicamente, las pruebas biogeográficas, los lugares en donde hay variedades de especies, y las pruebas bioquímicas que nos estarán hablando de cuánto de caracteres químicos, información bioquímica en este caso, relacionado con la composición química del ADN, tenemos en común los seres vivos. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a la primera teoría que nos habla de Lamarck, ¿no? Y haciendo una comparación también con Darwin, pero vamos a empezar con Lamarck. La pregunta es, ¿qué dicen las teorías de la evolución? Como evolución tenemos que tomar en cuenta primero un cambio a lo largo de toda la vida de nuestro planeta desde que ha habido el primer ser vivo, cómo ha ido cambiando, ¿no? Entonces tenemos allá la teoría de Lamarck que basa esta teoría en el ambiente, ¿no? Y dice que el ambiente influye en la forma y organización de los animales. Acá podemos ver, por ejemplo, las jirafas, que es un ejemplo clásico de la teoría de Lamarck, ¿no? Donde las jirafitas en un principio pues se alimentaban de los arbustos que había sobre la tierra, pero conforme se ha ido dando la sucesión ecológica, pues ha pasado que han desaparecido los arbustos, las plantas bajitas, y solamente han prevalecido los árboles. Entonces Lamarck, basado en esto, decía de que pues las características, la necesidad ha hecho de que las jirafas para alcanzar el alimento pues tenían que estirar su cuello hasta lograr que, como ven en la tercera jirafita, pues hasta lograr conseguir el alimento, ¿ya? Y entonces Lamarck dice que desde el inicio de la aparición de los árboles, pues han ido muriendo muchas generaciones hasta lograr la que tenemos actualmente, que ha ido sirviéndose de los árboles. En tanto que Darwin afirma y se va por la selección natural y dice la selección natural tiene por resultado la supervivencia de los más eficientes o la preservación de las razas más favorecidas. Y acá, pues su ejemplo común también de Darwin son los pinzones, ¿no? Los pinzones en la isla de Galápagos, ¿ya? Donde, pues, él veía los picos de los pinzones, pero no por el hecho, como mencionaba Lamarck, de que han ido cambiando los picos por la necesidad del alimento, sino más bien porque él ha ido observando
que habían pinzones en diferentes regiones. Entonces, estos tenían el pico diferente, es una especie, pero tiene sus variedades, ¿ya? Y entonces, pues tenían el pico diferente por la forma de alimentación. Así nos menciona, pues, Darwin, de que los pinzones de pico grueso era porque se alimentaban de semillas, ¿ya? En cambio, los pinzones de pico delgado era porque se alimentaban de insectos. Para poder un poquito más afianzar estas teorías, les voy a mostrar un video cortito de 3 minutitos donde quiero que lo tomen en cuenta, por favor. Teoría de la evolución. Jean-Baptiste Lamarck fue un naturalista francés y uno de los grandes hombres de la época de la sistematización de la historia natural. Dentro de los distintos aportes que hizo Lamarck en el área de la biología, el más reconocido es la formulación de la primera teoría de la evolución biológica. En esa época se creía que las diversas formas de vida eran formas estáticas creadas por Dios. Lamarck propuso que la gran variedad de organismos habían evolucionado desde formas simples, postulando que los protagonistas de la evolución habían sido los propios organismos por su capacidad de adaptarse al ambiente, diciendo que los cambios en el ambiente generaban nuevas necesidades en el organismo y esas nuevas necesidades conllevaban a una modificación de los mismos que sería heredable. Su ejemplo clásico es el de la jirafa. Para explicarlo, Lamarck postulaba que el uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso, mientras que el desuso constante de tal órgano lo debilitaba y hasta lo hacía desaparecer. Bajo esta ley, Lamarck decía que las jirafas estiraban su cuello una vez que se les agotaba el alimento a su altura para poder alcanzar la comida en las copas del árboles. Así, su cuello se estiraba y los descendientes de estas jirafas tendrían el cuello largo al nacer. Sin embargo, esta teoría de la evolución no es aceptada hoy en día. La selección natural es el mecanismo de evolución propuesto por Charles Darwin, donde se postula que aquellos organismos mejor adaptados al ambiente tendrán mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. En el ejemplo anterior, la visión de Darwin postula que en una población ancestral de jirafas habían distintos tipos de longitudes de cuellos, y que en una lucha por la supervivencia, aquellas que lo tenían un poco más largo alcanzaban las ramas más altas, libres de competencia con otras jirafas. Así, aquellas que no alcanzaban esa comida se reproducían menos, dejaban así menos descendencia y finalmente morían. Hoy en día, la selección natural tiene un papel destacado en la teoría moderna, pero debe cumplir tres premisas. Primero, que el rasgo sujeto a selección sea heredable. Luego, debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. Y finalmente, la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o en el éxito reproductivo, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. Así, la acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones produciría todos los fenómenos evolutivos. Bueno, ese es el video que nos está afianzando un poquito más en esto de las teorías, ¿no? Ahora viene la pregunta, influencias del medio, porque Lamarck nos habla de la influencia del medio, ¿no? Y nos dice que la evolución es la acumulación de caracteres eficientes para habitar un medio, y estos caracteres se transmiten de padres a hijos. Y para ello se basa en tres aspectos importantes. La ley de los caracteres adquiridos, que quiero que me diga Brian Pradel, si en algún momento de nuestro tema de genética hemos mencionado a los caracteres adquiridos. Brian. Brian, hola Brian. En algún momento de la genética, del avance de la genética, ¿hemos mencionado los caracteres adquiridos? Creo que sí. Ajá. ¿Qué entendemos por un carácter adquirido?
Yo creo que en relación a lo que es la evolución, creo, o sea, como dice en el video, yo creo que es más para adaptarse en el medio, entonces yo creo que también existe un cambio genético para adaptarse a ese medio. Ya, gracias, Brian. Otro aspecto, la influencia del medio ambiente, como lo acaba de decir Brian, y la tercera parte o el tercer aspecto que menciona Lamarck en su teoría de la evolución es la ley del uso y del desuso. Ya acá él dice que cuando un órgano se usa, entonces este se desarrolla y por lo tanto puede ser heredado. En cambio, si un órgano no se usa, este se atrofia y no puede ser heredado. ¿Qué me dices, Montserrat Rosales, al respecto? ¿Qué crees tú? ¿Que esto sea así o no? Hola, profe. Buen día, Montserrat. ¿Qué me dices, hijita? Con respecto a lo de la herencia, de lo que se usa o no, Sí, hijita. es cierto, porque digamos, hoy en día a los niños no les salen las muelas del juicio, porque no las hemos estado utilizando como en tiempos anteriores. Entonces aquello que no se usa sí se va quitando poco a poco de la herencia. Ya, mamita, gracias. Bueno, ahora pasamos a lo que Darwin dice, ¿no? En su teoría, la selección natural. Ya, entonces, según Darwin, aquí hay aspectos que los tenemos que tomar en cuenta y que los hemos ido mencionando a lo largo de la genética. La reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. Mateo Segarra, por favor, ¿cómo yo puedo representar un genotipo? ¿Y a qué se refiere el genotipo, Mateo? Mateo Segarra. Estoy aquí. Ah, ya. Mateo, buen día. ¿Cómo Ya. representamos al genotipo y de qué se trata? ¿Qué es el genotipo? Pues el genotipo se refiere a la información genética que tiene cualquier organismo, que se manifiesta en la forma de ADN. Ya. ¿Cómo puedo representarlo gráficamente? ¿Cómo lo puedes representar gráficamente? Ajá, si yo te doy un ejercicio para que me representes el genotipo de un perrito, por ejemplo, ¿cómo lo vas a representar? Ah, pues técnicamente sería en la forma genética, o sea, del cromosoma. Ya, Mateo, gracias. Renata Indaburo, ¿cómo lo representarías al genotipo? Hola, Renata. Hola, hola, buen día, Buen día, profe. hijita. ¿Cómo representarías al genotipo? Profe, eso igual a mí me gustaría saber. Pero has Lo trabajado siento. varios ejercicios. Han trabajado varios ejercicios con esto, con las leyes de Mendel. Ya no nos tenemos que olvidar. Tal vez. Dime. Ah, no, profe, tú seguí, está bien. Por ahí estaba mal. Ya, pero dilo nomás, pues. Creo que los genotipos serían de los diferentes alelos que tenemos, que los representamos como la minúscula, la minúscula. No sé si estaba bien. Exacto, eso es, Renata, eso es, muy bien, ¿ya? Eso es, o sea, no La hemos tengamos, logrado, profe. sí, mi amor, no tengamos miedo a equivocarnos, si no lo decimos nos vamos a quedar más intranquilos, ¿no? Sí, los genotipos se representan con letras, ¿no? Y obviamente, es como ha dicho Mateo también, están representando la información genética de alguna característica y eso no nos tenemos que olvidar, por favor. ¿Ya? Entonces Darwin pues se basa en aquello, ¿ya? Por eso es que habla de una población biológica, porque está tomando en cuenta el genotipo. Apagaremos nuestros micrófonos, por favor, ¿no? Cuando estamos hablando de un rasgo, pues nos estamos refiriendo a alguna característica que se va a manifestar o tomar en cuenta en el genotipo, ¿ya? Entonces dice, el rasgo sujeto a selección debe ser heredable, ¿ya?
debe existir variabilidad del rasgo, lo que les acabo de mostrar con los pinzones. Los pinzones ya son especies variadas, porque sabemos que las especies, hay variedad en las especies, y el rasgo en este caso es el pico. Y el pico está en ellos de acuerdo a la forma de alimentarse que tienen. Obviamente que se han adaptado al medio, pero es una característica que les da la vida. ¿Por qué? Porque se alimentan. ¿Sí? Entonces, la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor. Para entender un poquito mejor esto, les voy a mostrar otro videíto que es muy cortito para que lo tomemos en cuenta. Yo sé que están tomando apuntes, que están trabajando. Evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. Chicos, un ratito estoy cortando el video, lo estoy parando para decirles que si nos bota el sistema, vamos a volver a entrar, por favor, ¿ya? La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. Así es, entonces es eso lo que quería compartirles, ¿no? Las características que tiene esta ley, esta teoría de la evolución. Y estas son las pruebas anatómicas vestigiales, y a pruebas anatómicas donde los órganos análogos nos están diciendo que las patitas, en este caso de un mamífero que es vertebrado y un insecto que es invertebrado, cumplen la misma función, pero tienen diferente estructura. En cambio, los órganos homólogos cumplen la misma función, tienen la misma estructura, pero cumplen diferente función. El ala del murciélago tiene la misma estructura, la aleta del delfín
tiene la misma estructura, pero están cumpliendo diferente función. El murciélago vuela y el delfín nada, ¿ya? Y acá Fabiana ha mencionado algo súper importante, ya, de las muelas del juicio, pues son pruebas morfológicas de órganos vestigiales, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pues ya se han hecho sacar las muelas porque realmente son molestosas, ¿no? Entonces cuentan como órganos vestigiales, ¿sí? Luego tenemos el apéndice, el coxis y la pelvis en las ballenas, ¿no? O sea, en los cetáceos. También tenemos las pruebas paleontológicas, que ya les había dicho a un principio, son las huellas que han dejado los cadáveres de determinados seres vivos, ¿ya? Y también la parte embriológica. Todos en un principio, fíjense, tenemos el mismo origen embriológico, la fecundación del óvulo, la división del mismo, y después ya cada uno se va diferenciando embriológicamente, ¿sí? Y por otro lado, las biogeográficas, aquí tenemos los camélidos, por ejemplo, en Sudamérica, nuestras llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, que son parientes, o sea, es una variedad de camélidos que tenemos en la parte de Arabia, ¿no? Como el dromedario y los camellos. Y por otro lado, la información genética, este cuadro yo creo que explica mejor todos los ácidos nucleicos que compartimos. Nosotros los humanos estamos aquí arriba y los ácidos nucleicos que compartimos con los demás seres vivos. Por eso tenemos algo en común con ellos, ¿sí? Y esta pregunta, estas preguntas que nos están hablando de ¿con qué teoría responderíamos? Así rapidito voy a pedir si alguien quiere participar, la manito puede habilitar. La pregunta que dice, ¿qué debemos entender por evolución? ¿Cómo me vas a responder rápido? Diciéndome si te basas en la teoría de Darwin o en la teoría de Lamarck. Profe, ¿yo puedo responder? Hola. Sí, claro que sí, dime. Buen día, profe. Buen día. Bueno, yo diría que yo entiendo por evolución los cambios físicos que pueden, o sea, los cambios físicos en una determinada especie debido a las condiciones ambientales o al cambio climático. Ya, nos estamos basando entonces en la teoría de Lamarck Ujú. o de Darwin. De Darwin. Ya, está bien, gracias. ¿Qué tipo de pruebas son los órganos análogos y homólogos? ¿Qué significan los últimos términos de la pregunta? Análogo y homólogo. ¿Alguien que quiera participar? ¿Teoría de Darwin o teoría de Lamarck? Mauri Romero. Si más no me equivoco, Darwin, profe. Exactamente, muy bien. ¿Qué debemos entender por selección natural? Luis Rodrigo, ¿Darwin o Lamarck? Luis Rodrigo. Profe, ¿se me escucha? Hola, hijito, sí, se escucha. ¿Teoría de Lamarck o teoría de Darwin? ¿Qué debemos entender por selección natural? ¿De Lamarck? No, selección natural. Darwin, profe. Darwin. Quique Montaño, ¿qué debemos entender por pruebas biogeográficas? ¿Por los fósiles? Exactamente, ¿Lamarck o Darwin? Darwin. Exactamente. Como estamos viendo, ya en esta parte, pues prevalece la teoría de Darwin porque es mucho más contextual. Es evidente que de acuerdo a las regiones se van adaptando los seres vivos y pues esas características y así se van heredando y van prevaleciendo, ¿ya? En este caso del coronavirus, por ejemplo, ¿qué es lo que está prevaleciendo? Si tienes buena defensa, la edad, entonces se está haciendo una selección natural, ¿no? De aquellos humanos, en este caso,
que pueden sobrevivir a este virus y adquirir cierta inmunidad, ¿no? Como está pasando en Suecia. No sé qué opinas de esto, Luciano Vargas. Profe. Luciano, ¿qué opinas del coronavirus y la selección natural en la actualidad? O sea, obviamente es un gran acierto lo que estás diciendo, profe, porque en sí todo lo que está pasando es por selección natural, obviamente, pero era muy evitable todo ese tipo de problemas, principalmente por la mala alimentación que tienen los chinos y todo eso, pero hablando principalmente sobre lo que estábamos hablando, el virus que estaba en el murciélago ha evolucionado para poder infectar a más personas y así poder esparcirse de una manera más rápida. Y eso fue lo que causó todo este problema, ¿no? Ya, muy bien, Luciano. Nos queda poquito tiempo y como les digo, nos va a votar, pero vamos a volver a entrar, ¿está bien? Ya, porque seguramente hay algunas dudas, las resolvemos esas dudas hasta que podamos, por favor. Si hay alguna duda, algo que no ha quedado claro, chicos.